los sótanos de la Biblioteca Nacional de Francia, guardados en cajas especiales con varias capas de plomo, se encuentra uno de los documentos más importantes de la historia de la ciencia. Se trata de los cuadernos de Marie Curie, que aún conservan su más preciado descubrimiento, la radioactividad. Para poder consultar estos cuadernos, los investigadores solo pueden hacerlo usando unos trajes de protección y deben firmar un consentimiento en el que se exima a la institución de cualquier responsabilidad. Son probablemente los documentos mejores custodiados en una biblioteca que alberga algunos de los libros más raros y antiguos del mundo. Pero el recelo con el que se guardan estos cuadernos va más allá de su valor para la ciencia y el conocimiento, y es que son altamente radioactivos. Marie Curie no solo fue una brillante científica, sino también una gran mujer y una luchadora, que debió vencer muchos obstáculos antes de lograr sus objetivos, frutos de su esfuerzo. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, y después la primera persona en recibir este premio 2 veces. Sus descubrimientos y su legado cambiaron el curso de la ciencia, están vigentes hasta nuestros días. Hoy vamos a conocer la vida de una de las mujeres más admiradas de la historia. Hoy les traigo Marie Curie, una gran científica, una gran mujer y su más preciado descubrimiento, la radioactividad. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Y te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. También estoy incorporando casos misteriosos. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre les dejo todos los enlaces a mis sitios. Vamos a dar comienzo al video que les traigo el día de hoy con una de las mujeres más admiradas de la historia. Es una de las mujeres que yo más admiro. Es la primera mujer que más admiro. La segunda es Nellie Bly y la tercera es Mary Shelley. Son 3 mujeres fabulosas, pero por supuesto hay muchas más, como Mileva Maric, la esposa de Einstein, y varias más. Pero quería destacar a Marie Curie en mi canal porque es una de mis figuras favoritas. Vamos a dar comienzo y les voy a contar un resumen de la vida de Marie Curie, un poco de sus investigaciones, pero un resumen porque si no sería demasiado extenso. Vamos a dar comienzo. María Salomea Skłodowska Curie, más conocida como Marie Curie o Madame Curie, una científica y química polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química. También fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París y la primera en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por sus méritos propios, en el 1995. Esta gran mujer nació el 7 de noviembre de 1867, en Varsovia, capital de la partición rusa de Polonia. Fue la 5ª hija. Su padre era profesor de enseñanza media, en física y matemática. Su madre, maestra, pianista y cantante. María tuvo 4 hermanos mayores. Tanto la familia de su padre como la de su madre habían perdido todos sus bienes durante la sublevación nacionalista polaca, ya que en aquel tiempo la mayor parte de Polonia estaba ocupada por el Imperio ruso, país que tras varias revueltas habían impuesto su lengua y sus costumbres. Junto con su hermana Elena, María asistió a las clases clandestinas ofrecidas en un pensionado, en las que se enseñaba la cultura polaca. Vivió una infancia bastante complicada,
Perdió a su madre y a una de sus hermanas cuando era pequeña, y tuvo que trabajar casi 7 años como institutriz. Para poder cumplir sus sueños, llegó a un acuerdo con su hermana Bronia. Contribuiría a los estudios de medicina de Bronia en París, y cuando ella hubiera terminado su carrera, le ayudaría a instalarse a estudiar allí. En el 1885 se pudo inscribir en una institución regular de educación superior porque era mujer. Así, junto con su hermana, a fines de 1891 partió a Francia. En aquel país, María comenzó a decir que su nombre era Mary. Como sería conocida en este país, pasó un tiempo en un hospedaje con su hermana y su cuñado, antes de alquilar una guardilla en el barrio latino, que estaba cercano a la universidad. Prosiguió con sus estudios de física, química y matemática en la Universidad de París, donde se había inscrito a finales de 1891. Aunque había adquirido conocimientos de manera autodidacta, tuvo que esforzarse para mejorar su comprensión del idioma francés, las matemáticas y la física, para estar al nivel de sus compañeros. Inició su carrera como científica en el 1894, con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros, por encargo de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. En ese mismo año conocería a Pierre Curie. El interés que ambos tenían por la ciencia los unió. En ese momento, Pierre era instructor en la Escuela Superior de Física y de Química Industriales de París. Se había enterado que Mary estaba buscando un laboratorio con mayor espacio de trabajo. Aunque él no tenía un gran laboratorio, pudo encontrar un lugar de trabajo más grande, en la ESPSI, para que ella pudiera trabajar. Desarrollaron una fuerte amistad dentro del laboratorio, hasta el punto que Pierre le propuso matrimonio. Pero al principio Mary no aceptó. Tenía la intención de volver a Polonia. Pierre declaró que estaba dispuesto a seguirla a su país, incluso si eso significaba tener que enseñar francés para poder mantener a la familia. Sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar, si pudiéramos pasar nuestra vida cerca unos de otros, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Carta de Pierre Curie a Marie Curie. Mary y Pierre contrajeron matrimonio el 26 de julio de 1895, en una boda muy sencilla y sin ceremonia religiosa, en la que algunos amigos y la familia de Pierre les dieron dinero en lugar de obsequios. Mary vistió un traje azul oscuro, el mismo que durante muchos años usó como traje de laboratorio. Mary dijo que había encontrado un nuevo amor, socio y colaborador científico, en quien podía confiar. En la primavera de 1895, Becquerel descubrió accidentalmente la capacidad del sulfato doble de uranilo y potasio para ennegrecer una placa fotográfica. Demostró que esa radiación, a diferencia de la fosforescencia, no dependía de una fuente externa de energía, sino que parecía surgir espontáneamente del uranio en sí. Influenciada por estos descubrimientos importantes, Mary eligió los rayos de uranio como posible campo de investigación para una tesis y con la ayuda de su esposo, investigó la naturaleza de las relaciones que producían las sales de uranio. Inicialmente tenía la intención de cuantificar la cantidad de ionización emanada por la radiación de las sales de uranio, y tomó como base las notas del laboratorio de Lord Kelvin a finales del 1897. Para los experimentos empleó una técnica creada 15 años antes por Pierre y su hermano, quienes habían desarrollado una versión modificada del electrómetro. Con este aparato, Marie Curie descubrió que los rayos de uranio causan que el aire alrededor conduzca electricidad. Usando esta técnica, su primer resultado fue que la actividad del compuesto de uranio dependía solamente de la cantidad de uranio presente. Planteó la hipótesis de que esta radiación no era el resultado de una interacción de las moléculas,
sino que provenía del propio átomo. Esta hipótesis fue un adelanto importante para refutar la antigua suposición de que los átomos son invisibles. En 1897 nacería la primera hija del matrimonio Curie, a quien llamaron Irene. Para mantener a su familia, Pierre comenzó a enseñar en la Escuela Normal Superior. Los Curie no tenían laboratorio propio y la mayor parte de sus investigaciones eran realizadas en un cobertizo, propiedad de la ESPSI. Esta habitación anteriormente era una sala de disección médica de la facultad. Estaba mal ventilada y era impermeable. No eran conscientes de los efectos nocivos de la exposición continua a la radiación en su continuo trabajo con sustancias sin ninguna protección, ya que en esta época no se había asociado enfermedades a la radiación. La facultad no patrocinaba su investigación, sino que recibían subsidios de empresas metalúrgicas y mineras y de varias organizaciones y gobiernos extranjeros. En el 1910, los Curie aislaron el radio en su estado puro, pero no tuvieron éxito con el polonio, debido a que ese elemento tiene una vida media de 138 días. Entre el 1898 y 1902, los Curie publicaron de manera conjunta o por separado un total de 32 trabajos científicos, entre ellos el que anunciaba que cuando el ser humano se expone al radio, las células enfermas y formadoras de tumores eran destruidas más rápido que las células sanas. Un gran descubrimiento. En el 1900, Marie Curie fue la primera mujer en ser nombrada catedrática de la Escuela Nacional Superior y su marido recibió una cátedra de la Universidad de París. Los Curie no patentaron su descubrimiento y obtuvieron poco beneficio económico de ese negocio que era cada vez más rentable. A partir de 1903 el matrimonio empezó a padecer sus primeros problemas de salud, pero los médicos solo los mantenían en observación. El 5 de noviembre de 1903, la Real Sociedad de Londres premió a la pareja con la medalla Davy, que se otorga anualmente al descubrimiento más importante en el campo de la química. Pierre viajó solo a Londres para recibir el premio. La Real Academia de las Ciencias de Suecia galardonó a Marie Curie con el Premio Nobel de Física en el 1903 junto a su marido y Henry Becquerel en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de la radiación descubiertos por Henry Becquerel. Marie Curie fue la primera mujer en recibir este premio, la primera en la historia. En diciembre de 1904, después de sufrir un aborto quizás producido por la radiación, Marie Curie daría a luz a su segunda hija, a quien llamaron Eve. Años después, contrató institutrices polacas para enseñar a sus hijas su lengua materna. Las llevó de visita a Polonia varias veces. En 1906, Pierre murió en un accidente en París. Mientras caminaba bajo la intensa lluvia, fue golpeado por un carruaje tirado por caballos y cayó bajo las ruedas, lo que le produjo una fractura mortal en el cráneo. Muchos adjudicaban que no llegó a tener una reacción más rápida para no ser atropellado por este carruaje debido a la radiación y porque estaba enfermo. Mary quedó muy afectada. Durante el año siguiente, su esposa Mary escribió sus pensamientos más íntimos en su diario. Ya no puedo vivir para mí misma. No tengo el deseo ni la facultad para hacerlo. Ya no me siento viva ni joven. Ya no sé lo que es la alegría, ni siquiera el placer. Mañana cumpliré 39 años. La muerte de su esposo la golpeó demasiado duro. Cuando se la anunciaron, no se sentía con fuerzas de explicárselo a su hija Irene, que por aquel entonces tenía 9 años. Así que le pidió a la señora Perrin que se hiciese cargo de ella durante unos días. A través de la reja del jardín, se limitó a decirle que su padre se había herido gravemente en la cabeza y que necesitaba descansar. Su hija Abe, de 2 años, se quedó en casa al cuidado de su tía Bronia.
Me es imposible expresar la profundidad e importancia de la crisis que trajo a mi vida la pérdida de quien había sido mi más cercano compañero y mi mejor amigo. Destrozada por el impacto, no me sentí capaz de afrontar el futuro. No podía olvidar, sin embargo, lo que mi esposo solía decir a veces, que, incluso desprovista de él, debía continuar mi trabajo. Una extracción de la autobiografía de Marie Curie. De sus diarios. Su esposo Pierre creía en el espiritismo. Durante todo el primer año de la muerte de su esposo, Marie Curie transcribió sus sentimientos para afrontar su muerte. Sus páginas eran el vínculo que la mantenía más unida a su difunto esposo, la terapia que le ayudaba a lidiar con la tragedia. Le escribía como si estuviera presente. Esto quizás pueda resultar curioso, pero su esposo Pierre creía en el espiritismo, y quizás puede que ella pensara que mediante este cuaderno establecía una cierta comunicación con él, o quizás lo hacía para sentirse más cerca, o para sentir que él no había partido. El matrimonio había asistido muchas veces a las sesiones de espiritismo de la medium Paladino. Mary lo consideraba como experimentos científicos. Pierre creía y tomaba notas minuciosamente. En uno de los cuadernos que Mary compartía con Pierre cuando estaba vivo, habían anotado lo siguiente: creíamos que era posible descubrir en el espiritismo la fuente de una energía desconocida que revelaría el secreto de la radioactividad. En esa época se estaba descubriendo muchas radiaciones invisibles y creían que encontrarían una explicación científica que confirmara esta creencia en los espíritus. Cabe destacar que por aquel entonces todavía se estaba estudiando el origen de las radiaciones ionizantes y su naturaleza. En una sección de su diario íntimo describe el funeral de una manera conmovedora. Mary le asegura que se celebró en la intimidad, con sencillez, que evitó el ruido y las ceremonias que detestabas. Puse la cabeza sobre el ataúd, te hablé, te dije que te amaba y que siempre te había amado con todo mi corazón. Me pareció que este frío contacto en la frente con el ataúd me transmitía algo así como la tranquilidad y la intuición de que todavía encontraría el coraje necesario para vivir. Era una ilusión o una acumulación de energía que procedía de ti y que se condensó en el ataúd cerrado y que me transmitiste como un acto de caridad. Ya no les permitía abrirlo. El ataúd, con el horrible paño negro, lo cubrí con flores y me senté junto a él. Cuando tomaron el ataúd para enterrarlo, Mary se horrorizó al pensar que lo introducirían en un hoyo profundo. Llenaron la tumba y pusieron gavillas de flores. Todo ha terminado. Pierre está durmiendo su último sueño bajo la tierra. Esto es el fin de todo, todo, todo. El domingo, después del funeral, Marie Curie cambió su actitud y se aisló de la compañía de su familia y de sus amigos en el laboratorio, el que convirtió en su refugio. Era el lugar donde había estrechado sus vínculos con Pierre, donde habían aprendido a complementarse, donde pasaba tiempo junto con ella, donde le acariciaba el pelo y la consolaba todos los días cuando era víctima del agotamiento nervioso. Entre aquellas paredes, ella sentía la presencia de Pierre. A Marie Curie le costó demasiado seguir adelante. Su esposo murió en el 1906 y finalmente a principios de diciembre de 1912 retomó su trabajo experimental. Y varios de sus allegados contaron que desde el momento de la muerte de su esposo, ella se convirtió en una mujer solitaria y misteriosa. En una autobiografía de Marie Curie publicada por su hija Abe, dice lo siguiente: desde el momento en que tomó conciencia de las 3 palabras «Pierre está muerto», cayó para siempre sobre sus hombros una capa de soledad y de misterio. Ese día de abril, Madame Curie se convirtió no solo en una viuda, sino también en una mujer triste e irremediablemente solitaria. Mary quedó muy afectada.
pero quería seguir adelante con los trabajos y rechazó una pensión vitalicia. En los años siguientes sufrió de depresión. Qué pena que olvidé que podía perderte. Si hubiera sido consciente, te habría querido, no más, pero sí mejor. Te habría dicho muchas veces que te amaba. Habría discutido menos por tonterías. Me habría reído más. Estas son las palabras que escribió en su diario íntimo Marie Curie a los pocos días del accidente en coche que mató a su esposo Pierre cuando él solo tenía 47 años de edad y ella 38. No parece el lamento de una mujer fría, poco femenina, que solo se interesaba por la ciencia o por ocupar un rol de prestigio en un mundo de hombres. Así se referían a ella algunas de las damas de la sociedad y también varios hombres de la sociedad francesa que no veían con buenos ojos los hábitos poco atentos a las normas y protocolos de la época. No era normal para ellos que Marie Curie siguiera trabajando encerrada en su laboratorio. El lugar que ocupó Marie Curie en el ámbito científico fue extraordinario, en un momento histórico en que las mujeres no tenían acceso a la educación universitaria y mucho menos iban a recibir un premio o una mención. Aunque ante nuestros días son pocas las mujeres que se dedican a la ciencia, y menos aún las que son reconocidas con becas o sueldos a su altura, Marie Curie constituyó una rara excepción. Recibió el premio Nobel 2 veces. Desde el comienzo de los Nobel hasta el año 2011 se llevaron el premio 786 hombres y solo 44 mujeres, un poco más que el 6%. Además, la mayoría de las mujeres que reciben este premio es a la paz o a la literatura. Solo hay 4 mujeres laureadas en química y 2 en física, incluyendo el doble premio Nobel a Marie Curie. Por lo tanto, ella se lleva un gran porcentaje. Y son muy pocas las mujeres premiadas. Marie Curie descubrió la radioactividad, una propiedad que tiene ciertos elementos de la naturaleza, la cual emana potentes rayos capaces de curar, como la radioterapia utilizada en tratamientos oncológicos y el yodo radioactivo 131 utilizado para el cáncer de tiroides, un hallazgo que hizo a finales del siglo XIX en un precario y pequeño laboratorio en compañía de su esposo en París. Ella también le dio nombre al polonio en honor a su país. Descubrió 2 elementos mucho más activos que el uranio. Primero descubrió el polonio y después la radioactividad, compuestos 1.000.000 de veces más activos que el uranio. Descubrimiento que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Marie Curie era una mujer científica en un mundo de hombres, dedicada a medir sustancias radioactivas. Definió el patrón internacional del radio, el curio, lo que resultó fundamental tanto para su uso industrial como médico. También se esforzó hasta conseguir el metal puro del radio. Hasta entonces solo había sales, y lo hizo tan solo para acallar las críticas de la comunidad científica y al machismo, que todavía seguía dudando de su inteligencia y atribuía sus logros a su fallecido esposo Pierre. Marie Curie era toda una celebridad. Era la estrella de la ciencia, una rockera en el laboratorio. Y cuando digo una auténtica rockera de laboratorio, me refiero a sus esfuerzos por remover los calderos. Por supuesto, no era ni santa ni pecadora. Marie Curie era una mujer íntegra, pero era una mujer, algo que le molestaba mucho a sus colegas, muchos de los cuales, tras la muerte de Pierre, siguieron el camino inaugurado por Kelvin y continuaron sus intentos por desprestigiarla. Trataban de minimizar sus logros y creían que sería incapaz de seguir su carrera de científica sin su esposo Pierre. Ella misma puso en duda su capacidad una vez que murió su marido y llegó a sentir que no iba a poder. Le ofrecieron el puesto de su marido en la universidad y ella lo aceptó, pero en su diario íntimo dejó expreso: 6 de noviembre de 1906. Ayer di la primera clase sustituyendo a mi Pierre. Qué desconsuelo, qué desesperación. Te habría hecho feliz verme como profesora, y yo misma lo habría hecho por ti encantada. Pero hacerlo en tu lugar, oh Pierre mío,
si podría soñar una cosa más cruel como he sufrido. Qué desanimada estoy. Siento que la facultad de vivir ha muerto en mí, y no tengo más que el deber de criar a mis hijas y continuar la tarea aceptada. Quizás sea también el deseo de demostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que aquella a quien tú amaste realmente valía algo. A los 42 años de edad, Marie Curie volvió a tener un romance con Paul Lambigin, que era 5 años más joven que ella, y era un físico, un antiguo alumno de Pierre, amigo y colaborador muy cercano del matrimonio Curie. Pero por este romance Marie Curie se vería envuelta en algo terrible. Ella era viuda y tenía todo el derecho de seguir adelante, pero Paul era casado y tenía 4 hijos. Así se lo expresaba en una carta en el 1910. Sería tan bueno conseguir la libertad necesaria para vernos tanto como nos permitan nuestras diversas ocupaciones, para trabajar juntos, para pasear o para viajar juntos, cuando las circunstancias lo permitan. Existen profundas afinidades entre nosotros que no necesitan más que una situación favorable para desarrollarse. El instinto que nos ha llevado el uno al otro es poderoso. ¿Qué no podría surgir de este sentimiento? Creo que podríamos derivarlo todo de él. Un buen trabajo en común, una buena y sólida amistad, coraje para vivir e incluso unos hermosos hijos, en el sentido más bello de la palabra. ¿Quería realmente seguir teniendo hijos o se refería a ellos metafóricamente, como el resultado del trabajo conjunto? Es imposible saberlo. Lo que sí se supo es que cuando la relación entre ambos salió a la luz, el escándalo fue la respuesta y todos los dedos acusadores señalaron a Marie Curie, porque él era un hombre casado. Marie tenía durante todo el día a personas que se reunían frente a su casa y la insultaban cada vez que ella entraba y salía. En el 1911, Marie iba a recibir su segundo premio Nobel, y en esta ocasión el de química por el descubrimiento del radio y el polonio, pero no tuvo el placer de gozar esta fiesta a pleno. Este romance, de todas formas, no le duró mucho tiempo. Marie Curie seguía profundamente enamorada de su esposo, y él era casado. Todos los dedos la acusaban por tener un romance con un hombre casado. La atacaban por su origen polaco, circulaba el rumor de que era judía, fue víctima de un escrache en su casa. El comité del Nobel ya había decidido, y no quiso dar marcha atrás, para evitar el escándalo. La ceremonia de entrega de los premios y la cena con el rey de Suecia podían convertirse en algo demasiado embarazoso para la puritana sociedad de la época. Para intentar reducir el escándalo, se le escribió una carta, se la escribió a un sueco, donde le recomendaba que no se presentara, porque no sabían qué podía pasar. Solo su amigo Albert Einstein le dijo que no se dejara adrementar. Ella igual, de todos modos, no iba a permitir esto. El premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. Como estaba previsto, recibió su merecido premio. Como fiel viuda y compañera, lo dedicó. Añorando a Pierre, Albert Einstein comentó que probablemente Marie Curie fue la única científica que no se corrompió con su fama. En la medicina, la radioactividad del radio parecía ofrecer un medio con el que el cáncer iba a ser atacado con éxito. Y como si todo esto fuera poco, todo lo que tengo contando, Marie Curie fue a la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se comportó de manera admirable. Organizó con su hija Irene los denominados Petits Curies, que eran camiones equipados con rayos X para atender a los heridos de guerra. Los hospitales de campaña carecían de personal experimentado en máquinas de rayos, así que Marie propuso el uso de la radiografía móvil cerca de la línea del frente para ayudar a los cirujanos del campo de batalla. Aseguró que los soldados heridos serían atendidos más rápido y mejor si contaban a tiempo con las placas radiográficas. Se convirtió en la directora del servicio de radiología de la Cruz Roja Francesa, asistida desde el principio por su hija Irene de 18 años y un médico militar, y en julio de 1916
fue una de las primeras mujeres en obtener el carnet de conducir. Lo solicitó para manejar ella misma las unidades móviles de rayos X en la guerra. Se estima que más de 1 millón de soldados heridos fueron tratados en sus unidades de rayos X. Marie Curie intentó vender sus medallas de oro del Premio Nobel y donarlas para las actividades bélicas, pero el Banco de Francia se rehusó, por lo que tuvo que comprar bonos de guerra con el dinero de sus premios. También fue miembro activo de los comités dedicados a la causa polaca en Francia. Después de la guerra, resumió sus experiencias en un libro titulado La radiología en la guerra, 1919. En el 1921, gracias a una periodista americana, con quien luego tiene una gran amistad, Mary visitó Estados Unidos por primera vez acompañada por sus 2 hijas. A través de una colecta entre mujeres, consiguió 1 gramo de radio, muy caro en esa época, para volver a Europa y continuar con sus investigaciones. En el 1932 se fundó el Instituto del Radio en Varsovia, y las mujeres norteamericanas volvieron a reunir dinero para comprar 1 nuevo gramo de radio, para poder equiparlo. A pesar de la dureza de los años dedicados a la investigación del radio, Mary siempre dijo que fue una de las mejores y más felices etapas de su vida. Marie Curie fallecería el 4 de julio de 1934 a los 66 años, en Francia, y la causa de su muerte fue resultado de haber trabajado durante toda su vida con la radioactividad, aunque ella nunca quiso reconocer que la radioactividad era lo que la había enfermado. Murió de anemia plástica y fue sepultada en un panteón de París. Se decía que Marie Curie solía tener en los bolsillos un isótopo de radioactividad, el cual colocaba junto a su cama sobre la mesa de luz antes de dormir. Su amor más profundo, lo que más amó Marie Curie, más allá de su querido Pierre y de sus hijas, fue su descubrimiento, la radioactividad. Debido a la contaminación radioactiva, los documentos de Marie Curie de la década de 1890 se consideraron demasiado peligrosos para manipularlos. Incluso su libro de cocina es altamente radioactivo, por esto de que ella no solo trabajaba todo el tiempo con la radioactividad, sino que siempre cargaba un isótopo de radioactividad, con el cual solía jugar entre sus manos. Sus trabajos se guardan en cajas forradas de plomo. En su último año de vida, trabajó en su libro Radioactividad, que su hija y yerno publicaron en 1935. Su hija mayor, Irene, obtuvo el Premio Nobel de Química en 1935, un año después de la muerte de su madre, junto con su marido, por el descubrimiento de la radioactividad artificial. La segunda hija del matrimonio de Marie Curie, Abe, se convirtió en periodista, pianista y activista por los derechos de los niños. Fue el único miembro de la familia que no se dedicó a la ciencia, y escribe una biografía de su madre, Madame Curie, que se publicó en Francia, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y otros países en 1937, y fue éxito de ventas en todos los países. Esto fue más o menos un resumen de la vida de Marie Curie. La verdad que hay mucho más, es muy extensa su biografía, es impresionante su trabajo, pero quería traerla a mi canal hace mucho tiempo, porque es una de las mujeres que más admiro. Maravillosa la vida de Marie Curie, todo lo que luchó por su trabajo. En un momento, cuando recibieron el premio Nobel, querían dárselo solamente a Pierre Curie, pero su esposo reconoció que el trabajo pertenecía más a su esposa, que él era su compañero de laboratorio, pero que el trabajo era gracias a ella. Así que es impresionante esta pareja, bellísima, todo lo contrario a la pareja de Albert Einstein y Mileva Maric, que próximamente voy a estar trayéndola a mi canal. Y si querés conocer un poco sobre Marie Curie y el espiritismo, por acá te lo voy a estar dejando, un video bastante interesante, donde lo guié más al por qué en un momento Marie Curie creyó en
la existencia del más allá y de los fantasmas. Era por el fallecimiento de su esposo. El espiritista, el que creía en el espiritismo, era Pierre. No te olvides, por acá te lo voy a estar dejando, es un video muy interesante. Y como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.